Bienvenidos a Holística Podcast, yo soy Carolina Perdomo y si ustedes quieren saber este 2026 cómo va a estar desde el punto de vista de la astrología, entender qué planetas les favorecen, qué planetas de pronto nos van a hacer zancadilla o nos van a alertar de algún tema que tengamos que trabajar, quédense para ver el siguiente capítulo. Bienvenidos, arrancamos el 2026 y con ello pues empezamos a mirar un ciclo nuevo desde el punto de vista de la astrología. La astrología nunca para, los planetas nunca paran, siempre están en tránsito y no inician un ciclo porque iniciemos un año, eso hay que aclararlo. Nosotros somos los que en un calendario que nos inventamos para poder vivir y entendernos entre nosotros, pues acabamos un año y empezamos el otro. Sin embargo, los planetas siempre están en tránsito, siempre se están moviendo y tienen un efecto sobre nosotros, independientemente de la edad, el credo, el signo del zodiaco, el lugar del mundo en donde estemos viviendo. Los planetas grandes que se van moviendo nos van afectando. Por ejemplo, en el 2020, cuando la pandemia había una configuración muy puntual en el cielo, pues que afectó y que todos, sin excepción alguna, vivimos independientemente de nuestra situación, si creemos, si no creemos, si nos gustó, el signo que tuviéramos, el ascendente que tuviéramos. Y eso pasa con astrología. Por eso es tan importante ver el 2026 de una manera como general y entender cuál va a ser el ambiente o el clima astrológico. Por eso es que a nivel mundial uno tiene años más agitados que otros. Hay años de catástrofes naturales, hay años de guerras, hay años de recesiones, hay años más tranquilos, hay años de problemas de salud. Ese tipo de cosas suceden, es por esta astrología, digamos, mundial, que es muy grande y que nos rige absolutamente a todos, independientemente de qué signo sea cada uno. De eso se trata este capítulo, así que bueno, voy a ir contándoles. Para empezar hay que aclarar que el 2025 fue un año que era como un gran cierre. El 2025 fue como una prueba piloto, fue el año de cerrar 9 años, pero aparte de eso era como la prueba piloto de lo que iba a venir para el 2026. O sea que esa prueba que tuvimos en el 2025, eso que se nos abrió, que fue como una muestra gratis, porque fue un periodo como entre febrero y marzo, como hasta realmente septiembre, octubre, fue un periodo que tuvimos como de un simulador para ver cómo iba a ser el 2026. Lo que pasa en el 2026 es que no solamente pues es un ciclo de un año, sino que abre un ciclo muy largo. Primero, de 9 años desde el punto de vista de la numerología. Segundo, por el tránsito y los cambios de ciertos planetas, van a movilizarse unos planetas y se van a quedar ahí estáticos, unos por 40 años, unos por 20 años, unos por 7 años, y esos planetas pues marcan un hito y marcan como una nueva era en nuestra vida y digamos dentro de la astrología. Lo más importante es que Saturno y Neptuno, que son como, Saturno es la realidad, es la madurez, es con lo que tenemos que ser estrictos, organizarnos, concretar. Y Neptuno, que tiene que ver con lo que tenemos que disolver, diluir, con lo que ya no va más en nuestra vida, con lo que ya definitivamente no coincide con nosotros, pero también es como esa chispa de creatividad, de ver las cosas desde un punto de vista distinto. Salen de Piscis y entran a Aries, y Aries es el primer signo del zodiaco, lo cual quiere decir que estos planetas ya habían hecho toda una vuelta por la eclíptica y bueno, al entrar en Aries entra una nueva era, entra un nuevo cambio, porque esos planetas se van a demorar mínimo 30 años, que es el caso de Saturno, en volver a estar ahí, y en el caso de Neptuno 160 y punta de años, o sea que no lo vamos a volver a vivir. Al empezar ese hito, al volver a empezar, pues es como un punto de cero. La humanidad va a estar, es como en un reinicio. Es como una sensación como de tener que resetearnos y de volver a empezar. Ese reseteo puede verse desde muchas maneras. Ese reseteo, como está en Aries, y Aries es un signo a veces difícil en términos porque es muy impaciente, tiene que ver con las peleas, con la impulsividad, no piensa, actúa en caliente pero no piensa lo que dice. Puede tener que ver mucho también con cómo arrancamos, cómo iniciamos, pero ojalá sea para la humanidad una cosa de pronto no tan en términos bélicos, porque es que Aries es bélico, entonces esto puede tener que ver con guerras, con armas, con fuego, con dictadores, con todo ese tipo de cosas, como con militares.
ese Saturno y ese Neptuno nos invita a la humanidad a empezar. Pero entonces digamos que aquí tendríamos que ver, bueno, desde dónde estamos empezando y qué queremos. Un cambio muy importante que luego se va a dar, que es un abrebocas que realmente arranca en el 2027, es que Quirón, que es el asteroide de la sanación, que calma heridas, que sana heridas, habla de lo que nos duele y nos pone la curita en la herida, entra en Tauro. Estuvo los últimos 7-8 años en Aries, va a entrar en Tauro y se va a quedar ahí por los siguientes 7 años, y a la humanidad pues también nos rige. ¿Por qué? Porque Tauro tiene que ver con la tierra, que es Gea, y si Quirón, que es la herida, lo que nos duele, va a entrar a la tierra, yo me pregunto, ¿qué será lo que le va a doler a la tierra? ¿Será que es momento de sanar de pronto un tema, no sé, de tener más conciencia ecológica? ¿Nos va a doler lo que le hemos sacado a la tierra? ¿Nos va a cobrar un poco, bueno, el cambio climático, la contaminación? Todo ese tipo de cosas pueden verse y puede ser un boom y como un inicio de tener que empezar a tratar de reparar de alguna manera, bueno, pues todo lo que sucede, las explotaciones, las minas, las aguas, los océanos, la contaminación, el aire, bueno, en fin, todo eso que sucede que a veces no lo sabemos llevar y que la humanidad se lo lleva por delante. El siguiente cambio muy importante es Urano. Urano va a entrar en Géminis. Urano es el planeta como de la tecnología. Entonces aquí es muy interesante porque Urano va a estar ahí 8 años. Urano se demora 84 años en dar la vuelta al zodiaco, o sea que es muy importante lo que vamos a vivir porque luego volverá ahí en 84 años y la mayoría ya no estaremos. Urano en Géminis es más de lo mismo. Géminis es la comunicación, las charlas, la mente, la inteligencia, la curiosidad, donde negociamos, donde chismoseamos, donde nos comunicamos con otros. Urano es la tecnología, es internet, es la mente masiva, es la mente grande, son las ventas por internet, todo lo innovador, todo lo que hasta el momento no conocemos. Esa entrada de Urano a Géminis va a acelerar 1000 veces más los avances tecnológicos, todo este tema de la inteligencia artificial, probablemente, bueno, digamos que todo lo que hemos visto en los últimos 5 años que va avanzando a pasos agigantados, ahora sí lo vamos a ver encendido. Así que bueno, creo que vamos a tener que estar también todo el tiempo en la actualización, todo el tiempo como enterándonos de cuáles son las nuevas maneras de comunicarnos, qué es lo que está otra vez en tendencia, porque esto va a ser un cambio sin parar, y tiene de negativo el tema tal vez de la información, hay demasiada información, las fake news, las noticias que a veces uno no sabe de dónde vienen, porque es un bombardeo de información y esto va a estar 7 o 8 años, así que por eso les decía que el 2026 es el inicio de una mini era que la humanidad va a vivir, pues porque hay muchos cambios que llegan para quedarse durante un tiempo importante. Lo siguiente que vamos a tener en el 2026 es a Júpiter. Júpiter pasa de estar, eso es a mitad de año, pasa de estar de Cáncer y entra a Leo. Pues Júpiter en Leo nos puede dar brillo, nos puede expandir, le va a ayudar sobre todo a los signos que son de fuego como Aries, Leo y Sagitario, así que aprovechenlo. Con ese Júpiter ahí uno puede sacar grandes creatividades, grandes cosas hechas por uno, ya sea porque es un proyecto, porque es un hijo real, porque es un hijo simbólico, porque es un emprendimiento. Puede ser también un buen momento para estudiar, meterse a un curso, crear algo que venga de uno. Y el tema más importante de 2026 en este caso va a ser Plutón. Plutón desde el 2025 entró a Acuario, llegó para quedarse. Y ahora que todos estos planetas que les conté empiezan a moverse, van a empezar a comunicarse en algún momento con Plutón en Acuario. Plutón es Hades, Plutón es el rey de las tinieblas, es el señor que vive en el infierno. Le tenemos miedo a Plutón porque Plutón habla de todos los cambios que son radicales y de las transformaciones, pero son de esas transformaciones que a veces duelen, que son con dolor, no son los cambios que nos gusta hacer, son los cambios a los que les tenemos realmente miedo y pánico, porque son los miedos más profundos, son las sensaciones más oscuras, son las cosas que están más escondidas, y este Plutón pues va a cambiar. Por un lado cae en Acuario, así que Acuario va a tener, ya seas
Acuario de Sol, de Ascendente o de Luna, transformaciones profundas en los siguientes 20 años, así que calma porque tiempo habrá, no quiere decir que sea este 2026. Pero la humanidad de alguna manera habla, Acuario habla de la gente, de las masas, de los grupos gigantes. Por eso es que nos estamos movilizando en masa, por eso es que nos identificamos ahora con gente que vive en el otro lado del planeta, por eso es que ahora las distancias se acortaron, por eso sabemos en tiempo real cuánta gente se está muriendo en un bombardeo al otro lado del mundo, porque ese Acuario, ese Plutón que está ahí, nos está rompiendo esos esquemas de sentirnos distintos, de sentirnos diferentes, de sentir que lo que pasa al otro lado del mundo no es lo que pasa acá. Así que ese Plutón pues nos va a regir como humanidad y nos está haciendo una transformación gigante. Finalmente, y no menos importante, es el cambio de los eclipses. Los eclipses el 2025 se dieron entre Piscis y Virgo, que hablaba mucho como de cuáles eran las cosas que teníamos que lograr soltar en términos de hábitos del día a día, y para dónde íbamos, cuestionarnos un poquito más la espiritualidad, cuestionarnos nuestro propósito de vida. Ahora esos nodos cambian y se van a dar realmente como en agosto del 2026 y entran entre el eje de Acuario y Leo. Eso va a tener que ver, eso es una tensión tremenda, porque Leo es el egoísmo, el ego está en Leo. Y Acuario es la humanidad, es en donde somos todos una comunidad. Entonces vamos a empezar a ver, se van a abrir un espacio de 18 meses en donde va a haber como una tensión probablemente, en donde vamos a ver eventos a nivel personal, claro, pero a nivel mundial, en donde la humanidad va a tener que elegir si pensamos en uno o pensamos en todos. Si hacemos algo en pro de unos pequeños o de los más ricos o de la pequeña élite o de la masa, de los más necesitados, porque es ese eje entre Leo y Acuario. Si será que lo hago para mi beneficio propio o puedo de pronto sacrificar un poquito de lo mío para que los demás también estén bien. Así que bueno, el 2026 viene lleno de cambios que llegan para quedarse, y si ustedes quieren saber cómo va a estar signo a signo, que ya es de una manera mucho más específica, enfatizada, para que ustedes puedan sobrellevar el año, entenderlo, aprovecharlo, sacar el mejor provecho de los mejores planetas y también saber utilizar las tensioncitas y las cosas difíciles, los invito al siguiente capítulo para que se queden. Un abrazo.